Buenos días a todos y todas las oyentes. Bueno, Saludos desde Ginebra. bien, allí está ahora en Ginebra. Bueno, a ver, fue elegido precisamente usted, argentino, para presidir este consejo. ¿Y cuál es la función básicamente que cumple este consejo y cuál será su rol en la presidencia? El Consejo de Derechos Humanos es el principal órgano mundial en materia de derechos humanos de las Naciones Unidas y se encarga principalmente de dos cuestiones fundamentales. Por un lado, le hace seguimiento a la situación de derechos humanos en todos los países del mundo, con especial atención en algunas situaciones complicadas que tienen estructuralmente problemas de derechos humanos y requieren una especial atención del Consejo. Pero todos los países son evaluados. Y por otro lado, el Consejo es, lo más importante, el lugar donde se desarrollan a nivel mundial los nuevos estándares en materia de derechos humanos. Es decir, todas las normas de derechos humanos que nos protegen a nosotros, que las tenemos incluso en los casos de Argentina a nivel constitucional, que utilizan nuestros jueces y nuestras juezas cuando reconocen que un derecho ha sido vulnerado, esas normas, esos estándares internacionales se generan, se adoptan aquí en el Consejo. Así que bueno, es un lugar muy importante de desarrollo progresivo de nuevas normas de derechos humanos en muchísimas temáticas. Bien, perfecto. Y dentro de lo que usted estaba planteando, ¿cuál será su rol y hasta cuándo va a estar a cargo de la presidencia? Yo he sido electo para ser presidente durante un año. Las presidencias son por un año. En ese momento voy a pasar durante todo el año que viene a ser del representante de Argentina. Dejó de ser representante de Argentina ante el Consejo. Va a seguir habiendo una representación argentina que va a estar a cargo de otros funcionarios diplomáticos también, pero a la Argentina se le da una doble responsabilidad. Paso a ser el presidente de los 47 miembros que representan a todos los miembros de Naciones Unidas. Por lo tanto, es un rol eh, que abarca los debates mundiales con un espíritu, por supuesto, de equidad, de equilibrio y diálogo entre todos los países, culturas, religiones y valores. Bien. ¿Es la primera vez que un argentino es elegido para ocupar este lugar? Así es la primera vez y es un reconocimiento a la trayectoria de nuestro país en el tema, que desde la recuperación de la democracia hemos incorporado derechos humanos como una política de Estado y nos hemos destacado internacionalmente y por eso también tuvimos el consenso Mm. de todos los países para asumir esta responsabilidad. Bien, bueno, precisamente eso le quería preguntar, ¿no? Porque, a ver, por ahí en la Argentina, obviamente, que desde el retorno a la democracia tiene un montón de deudas pendientes, pero el tema de derechos humanos ha sido reconocido en todo el mundo, cómo se ha avanzado en la materia en la Argentina, y de alguna manera la elección para que usted presida este consejo es un reconocimiento a ese trabajo en la Argentina. Sí, exactamente. Nosotros a veces somos muy críticos de nosotros mismos porque somos una sociedad muy politizada y en algunos momentos abordamos los temas de derechos humanos desde un punto de vista de política interna, pero en realidad cuando uno está afuera observa con admiración y con orgullo lo que ha significado y lo que significa Argentina a nivel internacional en este tema, Mm. en dos ámbitos. Por un lado, la forma en que abordamos el pasado trágico de violaciones masivas de derechos humanos. Como pocos países en el mundo, hemos erradicado la impunidad en aquellos crímenes y lo hemos hecho sin tribunales especiales ni jueces especiales, aplicando el derecho penal de los hechos y con tribunales regulares y es un proceso sumamente admirado a nivel internacional. Pero por otro lado tenemos en los nuevos temas de derechos humanos una vanguardia que hay que estar afuera para darse cuenta de lo que significa. Eh, Ustedes piensen solo un solo ejemplo, hay muchos, pero uno solo, hay de los 194 países del mundo, todavía hay 77 que criminalizan en el Código Penal la homosexualidad, Mm. 27 la criminalizan con pena de muerte y 5 países todavía aplican la pena de muerte.
Bien. Y se imaginarán, en el otro extremo de esos 194 está la República Argentina, con una de las legislaciones más avanzadas a nivel mundial. Mm. Entonces, lo que significa es que este Consejo es el lugar donde la humanidad va a ir desarrollando estándares para que la humanidad del futuro sea mejor que la que tenemos ahora y la que teníamos antes, donde había esclavitud, y había Mm. colonialismo, y había tortura, y eran aceptadas. Y Argentina está en la vanguardia, en esa locomotora de una humanidad mejor en el futuro, con una perspectiva de derechos humanos. Mm. Así que la verdad que es muy importante y tenemos que estar todos los argentinos y las argentinas muy orgullosos de llegar a ese punto. Seguro. Y me parece importante, de alguna manera usted estaba marcando algunas cosas en lo que estaba exponiendo recién al aire. Por ahí los argentinos cuando hablamos de derechos humanos siempre nos remitimos, usted lo marcaba, a lo que fueron aquellos años trágicos de terrorismo de Estado, la dictadura, el gobierno de facto. Y sin embargo hoy el concepto de derechos humanos me parece que es mucho más amplio, obviamente en la Argentina y a nivel mundial, ¿no? Totalmente, para darles algunos ejemplos nada más, hay muchísimos, porque el año pasado, por ejemplo, se aprobaron 170 resoluciones, pero acabamos de aprobar en octubre, por primera vez después de 30 años de discusiones, el derecho a un medio ambiente sano, limpio y sostenible, eh, como un derecho humano. Es decir, un tema que se vio durante décadas como un tema ambiental, como un tema económico, por primera vez se ve como un derecho humano. Acabamos de adoptar, y a mí me va a tocar designar como presidente en marzo del año que viene, el primer relator especial para ver el impacto en los derechos humanos del cambio climático, por ejemplo. Estamos mecanismos nuevos sobre el tema de derechos humanos en la era digital. Tanto la parte positiva que significa la era digital para acceso a la información. Pensemos, con solo pensar en las violaciones masivas que ocurrieron en otras épocas, si hubiera habido un celular grabando esas violaciones y difundiéndolo a todo el mundo, seguramente no hubieran muerto tantas personas. Claro. Entonces tiene un lado positivo, pero por otro lado sabemos que el tema de la privacidad, el tema de la estigmatización, del uso de redes sociales para los discursos del odio, también eso lo abordamos. Es una sofisticación enorme de temas. Nosotros en Argentina por ahí nos cuesta porque lo llevamos muy encarnado al tema y lo vinculamos siempre a nuestra propia agenda y nuestra propia historia, pero cada uno de los 194 países del mundo tienen una agenda de derechos humanos. Lo que hacemos aquí es compartir esa agenda para entre todos tirar el carro hacia que el futuro sea mejor de lo que tenemos ahora. Seguro, seguro. ¿Qué mira? Hoy hablar de derechos humanos en la actualidad por ahí nos remite a algunas situaciones irregulares que se viven en algunos países como Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Qué mirada tiene sobre lo que sucede precisamente en materia de derechos humanos en esos países? Mire, nosotros en Ginebra hemos sido muy consecuentes y eso ha sido, entre otras cosas, la razón por la cual, a pesar de que nuestra América Latina está dividida, como sabemos, eh, a pesar de eso hemos tenido el consenso de toda la región y de todos los países del mundo, porque Argentina se ha parado con relación a las situaciones de derechos humanos de todos los países, incluidos los países hermanos de la región, con la misma filosofía. No nos paramos desde la ideología, no nos paramos desde lo que dice un país sobre otro, no nos paramos desde lo que dice una ONG internacional o nacional sobre otro, nos estamos parando desde lo que arroja, la información que arroja el propio Sistema Universal de Derechos Humanos. Todos esos países, incluidos los países de la región, eh, tienen en Naciones Unidas mecanismos de expertos independientes, de relatores especiales, que la alta comisionada de derechos humanos Bachelet, etcétera, que lo que hacen es diagnosticar cuál es la situación de derechos humanos en esos países. Cada vez que ha habido un informe donde ha sido claro que hay un problema de derechos humanos, que hay violaciones de derechos humanos que el Estado debe reconocer, abordar y juzgar, que no hay cooperación de un país con los mecanismos de derechos humanos, etcétera,
la Argentina no ha dudado en denunciar y en apoyar a los mecanismos para revertir esa situación. Nosotros lo que hacemos es eh, somos firmes en la denuncia, pero mantenemos un espíritu de diálogo, cooperación y un puente de diálogo, porque está probado en la historia de la humanidad. No ha habido un solo caso de un problema de derechos humanos en un país grave que se haya revertido ese problema y haya mejorado la vida de la gente que está sufriendo violaciones a través de la estigmatización, el aislamiento de ese país. Se Bien, necesita mantener un espíritu de cooperación y diálogo para precisamente poder influir en los cambios. Eso es lo que hace Bachelet. Esa es la actitud de Argentina y por eso hemos cosechado este apoyo. Por lo tanto, si uno ve, con solo ver el patrón de votación de Argentina con relación a la situación de derechos humanos en Nicaragua, ha sido consecuente y hemos votado a favor de la resolución pidiendo que cesen las violaciones, pidiendo que cesen los presos que ha habido, que todos hemos visto en este año, en el bien, contexto de las elecciones. Lo mismo hemos hecho con Venezuela. Pero también, como Argentina, siempre caemos en la agenda doméstica. sí, Simplemente quiero contarles que el año pasado Argentina se pronunció igual o más firme que con relación a Nicaragua y Venezuela sobre Myanmar, sobre Afganistán, sobre Etiopía, mm, sobre muchos otros países. Pero claro, nosotros los países de la región somos los que tenemos cerca y los que ocupan más los titulares de los diarios. Pero el seguro. mundo es mucho más sofisticado que Nicaragua, Venezuela y Cuba. Federico Villegas Beltrán, muchísimas gracias. Ha sido muy amable por este tiempo con LB12. Que tenga buen día. Muchas gracias y saludos a todos y felices fiestas. Igualmente. Hasta luego.